En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura se encuentra escrita en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, y escrito está: Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su herida seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá la boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola se encuentra escrita por el apóstol Juan en el Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 hasta el 14, y escrito está: Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿Quién es digno de abrir el libro y quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre toda la tierra. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miríadas y miríadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono, al Cordero, sean dadas toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio se encuentra escrita según San Juan, los capítulos 18 y 19, y escrito está: luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera en la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, estaban de pie. Y también de pie, calentándose con ellos, estaba Pedro. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada y le dijo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he hablado mal, señálame el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron: ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo.
Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos dijeron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo a su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos: yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron: no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura y les decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no halló en él ningún delito. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, éste debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo la autoridad para dejarte en libertad y que también tengo la autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. A partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban dos, uno a cada lado suyo y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino el que dijo: soy el Rey de los Judíos. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba a abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes a ver a quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era la preparación de la Pascua y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fueran quitados de allí. Entonces los soldados le quebraron las piernas al primero y lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado ningún hueso suyo. Además, hay también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo eso, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. ¿Conocen la palabra empatía? Empatía, en simples palabras, es la habilidad de ponerse en los zapatos del otro, de comprender al otro. Es comprenderlo, pero no un simple te entiendo, vacío, hueco, sino es tal comprensión que lo que el otro vive, lo que el otro siente, es como si le estuviera pasando a uno mismo, como si uno mismo lo estuviera sintiendo. En el extenso texto del Evangelio de hoy tenemos una serie de personajes con los cuales podemos ser empáticos. Podemos ponernos en su lugar y casi vivir lo que ellos vivieron. E incluso hasta podemos llegar a simpatizar con alguno de ellos y sentirnos identificados.
o con sus actitudes. Como la historia trata acerca de Jesús, Él no es un simple personaje, sino que Él es el protagonista de toda la narración. La historia gira en torno a Él y se desenvuelve para mostrar su destino. Y fuera del protagonista, el primer personaje que aparece es Judas, uno de los 12 elegido por Jesús y el codicioso que lo entregó. Y Judas quedó en la historia como un traidor. ¿Quién le pondría a su hijo Judas? Nadie. Todavía no nació y ya tiene mala reputación. Y esto porque quizás es uno de los personajes más fáciles de juzgar por quién era y lo que hizo. Si lo que hizo él lo hubiera hecho un soldado romano o alguno de los 5.000 que Jesús había alimentado antes, y pasaba más desapercibido, pero que sea uno de los 12, uno del círculo íntimo, hace que el pecado de Judas sea muy notorio. Pero pensemos un poco que a él se le ofrecieron 30 monedas de plata. Un día de trabajo se pagaba con un denario. Un denario equivalía a 1/4 del peso de una moneda de plata. O sea que a él se le ofreció el valor de 120 días de trabajo. Pensá por un segundo cuánto vale un día de tu trabajo. Multiplicalo por 120. Ahora pensá en todas las necesidades que tenés o toda la lista de cosas que tenés pendientes por hacer y que nunca lo haces porque decís que falta el dinero. Y viéndolo de este modo, es más fácil ahora ser un poco más empático con Judas. El segundo personaje es Pedro. Y vaya si este es flor de personaje. De los 12 siempre era el que se mandaba la parte. Siempre tenía algo que decir o algo que acotar. Si Jesús camina sobre el agua, adivinen ustedes quién se baja de la barca a caminar sobre el agua. Pedro. Si Jesús pregunta quién piensan los discípulos, los apóstoles, que es Él, ¿quién contesta? Pedro. Si Jesús dice que lo van a matar, ¿quién dice que va a sacar su espada y lo va a defender? Pedro. Siempre Pedro está presente en todo. Es como una figurita repetida del álbum. De hecho, vas al supermercado y compras un paquete de galletitas surtidas y cuando la abrís, la primera que sale, esa es Pedro. Ahora bien, apresaron a Jesús y te miran y te dicen: ¿vos no sos uno de los que estaba con él? Ya no hay caminata sobre el agua, ya no hay confesión del Cristo, ya no hay espada y defensa del Maestro. No, no lo soy. El cabecilla de los discípulos, negando a su Maestro. Otro personaje que es más fácil juzgarlo que empatizar con él. Pero pensemos que no es tan fácil saber que estaba la muerte a la vuelta de la esquina. ¿A vos te gustaría ir a la cárcel? ¿A vos te gustaría morir apedreado? Eso es lo que le podía pasar a Pedro si él confesaba que sí era un discípulo de Jesús. Y capaz que ahora sí seamos un poco más empáticos. Después aparece el sumo sacerdote, Caifás, que cumple más o menos así como el rol de un fiscal. Primero Jesús pasó por el sumo sacerdote de turno, Anás, que hizo una indagatoria preliminar antes de que Jesús hiciese su declaración con Caifás. Y no era ningún secreto que Caifás estaba a favor de que Jesús muriera. Conocía a Jesús, pero no lo seguía. Y lo conocía porque estaba revolucionando al pueblo con sus palabras de libertad. Y si los judíos se creían tanto este discurso, si realmente creían que esta libertad era posible, se iban a levantar en una revolución no como la que Cristo pregonaba, sino una revolución armada, una sublevación. Imagínense el ejército romano contra 500, 1000 sublevados. Iban a masacrar al pueblo. Por eso, mejor que muera uno por el pueblo
y no todo el pueblo por uno. Como sacerdote, muy buen político. Nos cuesta, pero entendemos lo que este hombre hacía. Y por más que no simpaticemos con él, quizás sí podemos empatizar y ponernos en sus zapatos. Ahora aparece un gran personaje, Poncio Pilato. Este era el que tenía la sartén por el mango. Gobernador de la provincia de Judea del Imperio Romano. Como él bien dice, él era el que tenía poder para dejarlo en libertad o para matarlo. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato porque la ley de ellos decía que tenía que morir por haber dicho que era el Hijo de Dios, pero ellos no tenían la autoridad para darle muerte. Y Pilato, que sabía que la situación con los judíos era tensa porque era un pueblo difícil de domar y con muchos aires revolucionarios, quería quedar bien con Dios y con el diablo, y nunca mejor dicha esta frase. Él no quería matar a Jesús porque no encontraba un mal, un delito en él, y además un poco de miedo tenía por las cosas que escuchaba, que Jesús mismo decía y que los judíos decían de Jesús. No quería meterse en este asunto tan picante porque no sabía exactamente con quién o con qué estaba tratando. Por eso lo manda a azotar. Sabía que era inocente, pero lo golpea un poco bastante, unos latigazos, unos varillazos, una corona de espino, un par de burlas, lo desfigura un poco, se lo muestra a los judíos y capaz con esto se calma. Pero ellos querían más. No iban a parar hasta verlo muerto, y por más que Pilato quería dejar en libertad a Jesús, termina cediendo ante la presión y manda a que lo crucifiquen. Pilato estaba batallando entre la fe y el miedo, y por el desconocimiento terminó inclinándose por el mal. Su lugar tampoco era sencillo, y sobre su nombre pesa la causa, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Son unos zapatos pesados los del gobernador. El último personaje a destacar de esta historia es ese tal José de Arimatea, que aparece después de la muerte de Jesús para pedir el cuerpo y sepultarlo. Pero al igual que Pedro, este era un discípulo con miedo. Este era un discípulo en secreto, por miedo a que le hagan algo parecido a lo que le hicieron a Jesús. Entonces es un creyente que se encarga de esconder a Jesús en un sepulcro. Y este va a ser más fácil comprenderlo. Presenció semejante carnicería. Parado ahí, bajo de la cruz, con la sangre todavía fresca en el suelo, en la madera de la cruz. Las caras de espanto de todos los espectadores, pálidos y rociados con la sangre que acababa de brotar del costado de Jesús junto con el agua. Una espantosa escena que haría espantar a cualquiera, y pobre José estaba espantado y lo entendemos perfectamente. ¿Cuánto calzás? ¿Qué zapatos te vas a poner? ¿Los del que traiciona por codicia? ¿Los del que niega por miedo? ¿Los del que rechaza la doctrina de Jesús? ¿Lo de los que terminan dejando de creer porque no lo conocen? ¿Los del que cree pero lo esconde? Y al repasar estos personajes, nos damos cuenta de que calzamos exactamente lo mismo que ellos. Si no somos empáticos con ellos o pensamos que en su lugar hubiésemos actuado de otra manera, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos mentir. Dios sabe que nos gusta la plata. Dios sabe que somos cobardes. Dios sabe que preferimos nuestra conveniencia a la doctrina. Dios sabe que somos ignorantes de lo que Jesús hace por nosotros. Dios sabe que nuestra fe es tímida. En fin, nuestro pecado no lo podemos ocultar a Dios. Y en la narración de la crucifixión no solo se desnuda a Cristo para avergonzarlo y matarlo, sino que nuestra propia vida queda desnuda
al ver las consecuencias de nuestro pecado, aquel cruel sacrificio. Necesitamos arrepentirnos de ser los culpables de la muerte del inocente y mirar al que traspasaron para recibir el agua y la sangre que de su costado brotan trayendo perdón. Gracias a Dios esta historia no trata de ninguno de estos personajes. Si nuestra salvación dependiese de alguno de estos personajes o de nosotros mismos, estaríamos fritos. Los zapatos de la salvación le quedan enorme a todos. Por eso esta historia trata acerca de Jesús, a quien no le quedan grandes los zapatos, el único digno de abrir el libro, de desatar sus sellos y de leerlo. La muerte de Jesús terminó en un sepulcro sin estrenar, pero empezó cuando Él entró en un vientre sin estrenar, para hacerse hombre. Jesús vino a la tierra justamente para que pasara esto que Juan nos está relatando. Él no vino a mostrar lo que ahora hay que hacer, no vino a enseñarnos a amarnos los unos a los otros, no vino a sanar un par de enfermos con un par de milagros, no vino a dar un nuevo mandamiento, otra ley. Él vino a dar su vida en rescate por todo el mundo. Vino a pagar el precio que nadie podía ni podrá jamás pagar, sino solo Él, el único que es digno. Pagó el valor del mundo con su sangre para salvarlo. Dios murió en la cruz para que el hombre tenga vida. El inocente fue culpado de un crimen que no cometió, para que el criminal quede en libertad. Y justamente Barrabás, o Bar-Abá en arameo, es puesto en libertad, mientras que Jesús es mantenido cautivo. Bar en arameo significa hijo y Abá, padre. O sea que Bar-Abá, el hijo del padre, fue puesto en libertad para que el otro hijo del padre, con mayúsculas, sea crucificado. Nosotros somos ese Barrabás criminal que fuimos puestos en libertad en nuestro bautismo, donde también fuimos hechos hijos del Padre. Y ahora, como hijos libres por la muerte de Cristo, vemos en la cruz no una escena espantosa, sino que vemos la escena de nuestra salvación. Ver a Jesús en la cruz nos derrota. No es el fin de una era en donde la luz que parecía encenderse se extinguió. Ver a Jesús morir en la cruz es, por el contrario, ver la derrota de la muerte. Ver a Cristo morir es ver morir las esperanzas del diablo de mantenernos bajo su poder. Presenciar la cruz es presenciar la salvación. Y eso es lo que hacemos cada vez que estamos en la iglesia, cuando es posible, o que escuchamos la predicación. Estamos parados adelante de la cruz, de donde brotan agua y sangre. Por eso aquí en nuestro templo tenemos siempre la pila bautismal y los elementos de Santa Cena, los medios que el Espíritu Santo usa para darnos aquel perdón que sigue brotando del costado de Jesús. Estimados hermanos, Viernes Santo no se trata de no comer carne y de comer pescado. Se trata de Jesús pagando el precio de nuestra vida con su muerte. Es un día de alegría por la salvación consumada, pero también de silencio respetuoso y admiración por el enorme sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Al Dios que obró nuestra salvación, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.
Todopoderoso Dios, sostén con tu clemencia a esta tu familia, por la que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores para sufrir la muerte en la cruz. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Voz de amor y de clemencia, en el Gólgota sonó, y al oír la violencia, el Calvario reteró. Consumado es, fue la voz que Cristo dio. Voz de escarnio, de ironía, él pronuncia el nombre audaz, mientras Cristo en su agonía hacia el sol nublar su faz. Consumado es, fue la voz del Dios veraz. Entre angustias y dolores, sin amparo se encontró el Señor de los señores, el que al débil amparó. Consumado es, y su espíritu entregó. Ya el infierno está vencido y la muerte sin horror. Para el hombre redimido que confía en su Señor, consumado es el rescate del amor. Consumado es.